Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Poco y mucho se sabe sobre el asesinato de John F. Kennedy. Recuerdo haber leído varios libros al respecto, concretamente uno de ellos, el de Buchanan, escrito pocos meses después del asesinato de John F. Kennedy, en el cual llega a interesantes conclusiones sobre la industria armamentística que posiblemente estuvo detrás, sobre el ejército, los servicios de inteligencia, sobre una cooperación estrecha entre facciones de la mafia, toda una especie de batiburrillo. Ha habido más libros, pero todos llegan a conclusiones parecidas. Detrás de la muerte de John F. Kennedy no se encontraba un tirador solitario, Lee Harvey Oswald. No se encontraba Lee Harvey Oswald. Detrás de la muerte de John F. Kennedy se encontraron muchas circunstancias. El caso es que recientemente hemos tenido acceso a una circunstancia nueva. A raíz de los 50 años de la muerte de John F. Kennedy, de JFK, han empezado a aparecer nuevos documentos, a desclasificarse nuevos documentos reales. Estamos hablando de documentos reales que han sido desclasificados, esto no es ciencia ficción. Veréis, en esos documentos, aparentemente, John F. Kennedy exige a la CIA entregar una serie de documentación desclasificada como alto secreto sobre la cuestión OVNI. En la web de Mundo Desconocido hemos colgado dos de esos memorándum a los cuales hemos tenido acceso y en este vídeo los vamos a traducir y os los vamos a leer para que veáis la vinculación que tiene con la cuestión del fenómeno OVNI. Sé que algunos de vosotros pensaréis que nada puede tener que ver la muerte de John F. Kennedy con el secreto OVNI. Lo cierto es que a partir de estos documentos empezaréis a cambiar de opinión. Veréis. Fue William Lester quien, con la idea de disponer de material nuevo para su nuevo libro, solicita a la CIA, hace unos meses, pues que desclasifique todos aquellos documentos relativos a Kennedy, debido al paso del tiempo ya se podían desclasificar, para disponer de nuevo material para ese libro. Cuando, por sorpresa, el señor Lester se encuentra con una serie de memorándums muy extraños, en los cuales Kennedy habla del fenómeno OVNI. El primer documento, el que vamos a leeros, dice lo siguiente. Es muy interesante y yo voy a intentar explicaros y daros el contexto concreto de lo que ahí está hablando. Memorándum para el director de la Agencia Central de Inteligencia. Este va para la CIA. Y dice lo siguiente. Asunto: revisión de clasificación de todos los archivos de inteligencia referentes a OVNIs y que afectan a la seguridad nacional. En el encabezamiento vemos que ya se está solicitando a la CIA información sobre los OVNIs. Y leo lo siguiente. Tal como había discutido anteriormente con usted, he iniciado censura e instruido a James Webb a desarrollar un programa junto con la Unión Soviética sobre el espacio y la exploración lunar. Veréis, esto que acaba de decir Kennedy es ni más ni menos que estaba proponiendo una cooperación con el espacio, para el espacio, con la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética en el año 63, el contexto donde se escribió esta carta, se llevaban a matar. Había una guerra fría y existía una carrera del espacio en la cual competían ferozmente para ver quién era el primero que lanzaba un perro al espacio, el primero que lanzaba un mono, el primero que llegaba al espacio con un ser humano, el primero que salía a una órbita exterior, que llegaba a la Luna. La competición era feroz y sin embargo en este documento que es real, Kennedy está preparando un proyecto de cooperación con el espacio exterior y la exploración lunar con la Unión Soviética. Imaginad. Y la cabecera hace referencia a los OVNIs. Pero voy a continuar leyendo para que veáis la implicación de dichos documentos. Nos sería de gran ayuda para usted si revisase estos archivos, los más importantes y que supongan una amenaza con el propósito de identificar en bona fide, que quiere decir algo así, en buena fe, en oposición a las fuentes clasificadas tanto de la CIA como de la USAF. Vamos a ver. Si por un lado está pidiendo cooperación con la Unión Soviética y por otro lado está hablando de una amenaza, esa amenaza no es la Unión Soviética. ¿Qué es? ¿De dónde viene esa amenaza? Si entendemos que el contexto es la exploración del espacio y la exploración lunar. ¿Una amenaza del espacio exterior? Vamos a seguir leyendo. Es importante que hagamos una clara distinción entre los elementos conocidos y las incógnitas referentes a que los soviéticos tratan de confundir nuestra amplia cooperación como pretexto para recogida de información de su defensa y programas espaciales. Aquí Kennedy apuntala y explica al director de la CIA que hay que
preparar este programa de cooperación intentando evitar que los soviéticos piensen que esa cooperación va destinada a espiarles la documentación o los informes o los secretos que tengan los propios soviéticos. Es una cooperación en, como bien dice, bona fide o en principio de buena fe. Palabras del presidente, memorándum interno. Y continúo leyendo. Cuando esta fecha se haya resuelto, me gustaría diseñar un programa de datos en colaboración con NASA, donde las incógnitas sean un factor. Esto ayudará a los directores de misiones de NASA respecto a la responsabilidad referente a defensa. Si cooperan con los soviéticos sobre un programa espacial en referencia a una idea de defensa del espacio exterior, ¿de dónde viene la amenaza? Fácil, ¿eh? Continuamos. Me gustaría recibir un informe sobre los datos revisados no más tarde del 1 de febrero de 1964. Como sabéis, nunca llegó a redactarse este informe porque Kennedy muere a finales del año 63. Firmado John Fitzgerald Kennedy. En el segundo documento, el presidente expresa un deseo a NASA para cooperar con la Unión Soviética. Realmente algo, como ya he dicho antes, sencillamente alucinante dentro del contexto en el que se encontraban entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es como, por poneros un ejemplo, como decir que, pues no sé, Irán va a cooperar con Estados Unidos en la exploración espacial. O incluso mucho peor que este contexto. Pues esto es lo que propone John Fitzgerald Kennedy. Imaginad que Obama pues, se levanta un día y decide hacer un memorándum diciendo que hay que cooperar con Irán en la exploración espacial. No tendría sentido, ¿verdad? Nadie lo entendería, ya que la tensión que existe entre Irán y Estados Unidos es muy grande. Bueno, pues este contexto lo tenéis que traspolar a la Unión Soviética y los Estados Unidos del año 1963. Y os aseguro que en la Unión Soviética estaba Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev era un hombre con muchos arrestos. Pero vamos a continuar lo que dice este segundo memorándum. Y reza de esta manera: Memorándum de Acción Seguridad Nacional número 271. Memorándum para el administrador de la National Aeronautic and Space Administration. Asunto: cooperación con la Unión Soviética sobre asuntos del espacio exterior. Me gustaría que usted asumiese personalmente la iniciativa y responsabilidad principal dentro del gobierno para desarrollar un programa de cooperación sustancial con la Unión Soviética en materia del espacio exterior. Imaginad. Incluyendo el desarrollo de propuestas técnicas específicas, entendiendo que usted debe trabajar estrechamente con el Departamento de Estado y otras agencias, aquellas que considere oportuno. Eso dice Kennedy. Y añade: en propuestas o estas propuestas serían desarrolladas con vistas a su posible discusión con la Unión Soviética, en la cual habría intercambio de información, como resultado directo de la propuesta efectuada en septiembre, el 20 de septiembre. Esa cooperación sería más amplia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética referente al espacio exterior, incluyendo, y fijaos, cooperación con el programa de aterrizaje lunar y todas aquellas supuestas y sugerencias que se originen dentro del gobierno relativas a este asunto general, que serán mencionadas para su consideración y evaluación. Y continúo diciendo: además de desarrollar propuestas sustantivas, espero que ustedes ayuden al secretario de Estado a explorar problemas de procedimiento y tiempo a la hora de mantener conversaciones con la Unión Soviética para proponer a mi consideración los canales que serían más deseables desde nuestro punto de vista. A este respecto, el canal de contacto desarrollado. Y aquí es donde el documento se corta, no sabemos si es que se ha cortado, le han metido un parche, de esos parches negros que colocan a los documentos clasificados. Lo cierto es que justo cuando este documento empieza a ser interesante, ¡pam!, no hemos encontrado una parte adicional al mismo. Pero sí, el contexto que hemos encontrado en estos dos documentos de los que hemos hablado, vemos que claramente se está refiriendo a una amenaza exterior que requiere una cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética en cuestiones de defensa. Es evidente. ¿Ovnis? Por supuesto. Pero ¿dónde hemos visto todo este escenario anteriormente? ¿Dónde lo hemos visto? Alternativa 3. ¿Os acordáis de Alternativa 3? Alternativa 3 fue una novela que supuestamente algunos alegaron basada en hechos reales.
Otros hechos reales, digamos que muy idealizados y muy deslavazados, que tenían un contexto de cooperación más estrecha entre Estados Unidos y la Unión Soviética al más alto nivel. ¿Qué era Alternativa 3? Alternativa 3 plantea un escenario en los años 70 donde existe una cooperación espacial al más alto nivel entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que parte de los años 60, curiosamente del momento en el que nacen estos memorándum. Esta cooperación parece competir, por un lado, parecen funcionar estrechamente y mediáticamente parece que están contrapuestos. De este modo pueden obtener grandes presupuestos. Si ellos hablan de lo que se denomina la carrera espacial, obtienen grandes presupuestos, mediáticamente hablando, para continuar con esa cooperación secreta que están efectuando al más alto nivel. Pero vamos a continuar. Todo esto, porque hay más datos adicionales, avalaría el famoso memorándum quemado. Un tercer memorándum en el que supuestamente se presenta por parte de un tipo que había sido adquirido a un, digamos, conocido investigador del fenómeno OVNI, cuyo nombre es Timothy Cooper, en Estados Unidos, y en el cual, dentro de ese memorándum quemado, supuestamente aparecen una serie de preguntas efectuadas por John F. Kennedy a la CIA sobre los ovnis. Este memorándum sale a la luz en el año 1999. La agencia de inteligencia da la callada a la exigencia de la información requerida por el presidente. Y en este memorándum ya exige una orden al presidente, al director de la CIA. Con lo cual, el escenario del tercer memorándum quemado, publicado en el año 1999, encaja perfectamente con el contexto de estos dos memorándum. Yo sé que quizás algunos de vosotros estaréis pensando, ¿y a dónde llegamos? ¿En qué punto nos encontramos? La idea que surge de aquí es que quizás mataron a John F. Kennedy por intentar desvelar el secreto mejor guardado. ¿Os acordáis de aquel discurso en el que John F. Kennedy habla en la American Society Press, creo recordar, sobre esas sociedades secretas que están detrás de la oligarquía y que actúan secretamente y que tienen una gran infraestructura y gran poder, y dijo poco antes de morir que ese tipo de sociedades secretas había que eliminarlas? Todo esto es muy extraño. ¿Fue su asesinato promovido por una especie de revolución que el presidente pretendía dar en el corazón de los poderes más elevados dentro del Estado? ¿Fue debido a que intentaba desvelar la cuestión OVNI, íntimamente ligada a esas sociedades secretas? ¿Fue debido a que exigía una cooperación entre la Unión Soviética y Estados Unidos? ¿Fue debido a que detrás de esa información OVNI se esconden intereses, poderes y fuerzas que están por encima de cualquier Estado? ¿El gobierno en la sombra, quizás? Bien, todo esto es muy extraño. Lo cierto es que esos dos informes son reales. Los tenéis publicados en mundodesconocido.es. La traducción os la hemos dado en este vídeo. Pensad en todo ello. Pensad que quizás muchas de las cosas de las que hablamos en Mundo Desconocido tal vez se queden cortas si analizamos la realidad que existe. Secretos, muchos secretos. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.